¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube, que son ustedes, que me hacen el favor de seguir estas emisiones, de ser suscriptores, de participar, enviándome una gran cantidad de mensajes de apoyo, de aliento, algunas críticas, algunas observaciones, algunas preguntas, algunos comentarios adicionales, en fin, una gran cantidad de información que recibo y lo cual me da mucho gusto. Quisiera poder atender todas esas solicitudes, pero no hay tiempo suficiente, desgraciadamente, y había que hacer también una selección de las cuestiones que parecieron más importantes y para ello le he pedido que me eche una mano hoy aquí ya saliendo al aire, porque lo hace siempre, está auxiliándome detrás de las cámaras, al pendiente de la luz, consiguió el micrófono, está al tanto de los temas del día y me da consejos para salir en estas transmisiones que sé que afortunadamente han sido del agrado de ustedes. Y hoy le pedí a mi esposa, la licenciada María Fernanda Sanza de Andrade, que me haga el favor de acompañarme, por favor, en esta Hola, emisión, saludos. porque ella, la verdad es que sabe más derecho que yo, Eso no es pero cierto. no, sí, 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 además está bonita, así es que mejor que me haga Gracias. el favor de acompañarme. Y sí, miren, además de que es una abogada muy preparada, pues fue el mejor promedio de su generación. Así es que, y de que sabe, sabe, y está al tanto todos los días. Y eso ayuda mucho porque las transmisiones las preparamos previamente, vemos qué temas vale la pena tocar. Ella me da algunas indicaciones porque me dice, mira, este tema mejor vamos a ponerlo primero, o tócalo de este modo, o matiza esto otro, porque se puede oír que no sea del agrado de algún sector, en fin, gracias a eso, a este trabajo de equipo logramos salir adelante. Así es que hoy le he pedido, hizo la selección de algunos temas que le voy a pedir que me ayude para irlos desahogando. Adelante. Sí, bueno, son algunos mensajes. Tengo este de Yoli que te manda a saludar, te dice saludos, maestro doctor Eduardo Andrade, y se refiere al tema del INAI. Pregunta esto, dice, la del INAI dijo que no va a entregar la plataforma de información al gobierno de México y artículo 19 está pidiendo al INAI que se la dé a ellos. ¡Qué barbaridad! Bueno, esto viene a demostrar lo que hemos dicho otras veces, que estas organizaciones de pronto quieren asumir las funciones, las tareas del Sí, gobierno. es el Es colmo. el colmo, ¿no? Sí, Meterse en lo que no les toca, porque actúan como verdaderas organizaciones políticas. Ellos dicen no somos partidistas. No, no son partidistas, pero son políticos, están claro. buscando decisiones políticas, quieren que el gobierno haga ciertas cosas o que deje de hacerlas. Y uno de los problemas centrales es que para colmo esa participación política que está encubierta de algún modo es financiada por fuentes no solo de intereses concretos que buscan alguna medida que les favorezca en el interior del país, también por recursos públicos, pero lo que es peor, por dinero que viene del extranjero, Sí, ¿no? sí. Esto es verdaderamente Además de lamentable. que se hace deducible de impuestos. Además, Esa es la otra, ¿no? cierto, Pero, y si uno quiere encontrar de dónde vienen sus recursos, cuesta mucho trabajo. Ellos que tanto hablan de la transparencia y tanto critican al gobierno y dicen de la necesidad de transparencia, la verdad es que en sus páginas de internet no hay mucha transparencia. Es muy difícil encontrar cuál es su financiamiento. Y simplemente pensar que ahora quisieran ellos manejar toda la información que tiene el INLAI, que es un organismo autónomo, pero que es del gobierno, claro, digo, la información es poder. claro. Y no solo ese artículo 19, creo que también Mexicanos contra la Sí, Corrupción lo está pidiendo. sí, Y sí, sí, otra, sí. ¿cómo se llama? Había otra Data organización, Cívica. alguna Sí, organización, vi sí, en alguna nota. sí. Entonces, bueno, Oye, afortunadamente ya la presidenta puso un alto, es decir, eso no se sí, puede hacer legalmente, ¿cómo apoderarse de la información sí, no. que tiene el INAI, como tú lo dices? Y miren, Fernanda tiene en esto mucho conocimiento porque ayudó intensamente a Sí, investigar, ¿te acuerdas? sí, sí, para el libro Democracia sin partidos, Exacto, de tu libro Democracia sin partidos, sí. hubo que hacer una investigación de todas estas organizaciones de la sociedad civil, eh, cuál es su financiamiento, cuáles son sus fines, Y, eh, y ahí fue donde te costó tanto trabajo precisamente encontrar, encontrar, sí, donde, bueno, el colmo, transparencia mexicana
no transparentaba en eso. No, hoy no lo hemos visto al día de hoy. No sé si ya hicieron Sí, alguna a lo mejor hay modificación. algún cambio, pero para entonces, Cuando hicimos la investigación, Transparencia Mexicana era totalmente opaca en cuanto al origen de sus recursos. Entonces, no es posible hacer eso, no se les puede entregar esa información. La información pública seguirá siendo pública. El manejo que haga el gobierno, el Estado mexicano, tiene que responder a lo que la gente le solicite. Ahí está el artículo 8º de la Constitución. siempre ha estado ahí el derecho de petición, Así es. siempre. Y por cierto, a mí nunca me gustó, porque siendo diputado me tocó el análisis de este tema cuando la primera ley en materia de información y me opuse en las reuniones de comisión, no lo hice de manera muy intensa porque había que manejarlo con cierta discreción, pero yo me opuse a que se admitiera las peticiones anónimas, Sí, es verdad. porque Sí, lo recuerdo, sí. sí, la petición anónima se dice es que quiere que se protejan, no les vayan a hacer algo No. que pida información. ¿Por qué le va a pasar algo a quien pide información? Pero llegan al punto de poner, la pide Superman, ¿no? La Sí, pide sí, sí, sí. el loco de la esquina, No, es cosas que sí, absurdas. como cuando estabas en la Dirección General de Profesiones, ¿no? Que era verdaderamente, digo, le dedicaban más tiempo a estar respondiéndole solicitudes al Mm, INAI que estar ayudando a los usuarios, ¿no? Que tenían exacto. muchos problemas para poder conseguir sus cédulas. Sí, De verdad, era sí. El INAI, muy engorroso. efectivamente, porque el INAI se convirtió en muchos casos en un obstáculo burocrático o en un esquema de petición constante de cuestiones que además no era viable entregar. Ujú. Y eso impedía mucho trabajo burocrático sano y productivo para hacer en cambio un trabajo burocrático que no le servía directamente a la población. Pero en fin, yo creo que qué bueno que se ha decidido, como debe ser, que eso no se les puede transmitir a estas organizaciones civiles y que la información, insisto, seguirá siendo pública y ese asunto del anonimato creo que contradice algo que con frecuencia se señala, ¿no? Sí, o Sí, sea, exacto. no sé, creo que ibas a decirle algo más de este punto, ¿no? Porque creo de lo que hemos platicado es en la construcción, ¿cómo le denomina? Construcción de ciudadanía. Ujú. Se dice que se quiere construir ciudadanía. Bueno, la ciudadanía implica responsabilidad. Si yo pido una información, debe Ajá, decir, la pido yo. Y, ajá. Incluso a lo mejor, ¿hasta para qué? ¿No? exacto. Pues Ahí, sí, sí, tienes razón. Porque ¿para qué se pide la información? Yo creo que también vale la pena que se haga, porque lo que vimos en la Dirección General de Profesiones, ¿no? Que se pedía quizá para favorecer alguna instancia privada que tuviera esa información y la usara con fines de lucro. claro. Entonces, eso es algo que hay que combatir. Me parece que muy bien que se les haya negado, porque no tienen ningún derecho de tratar de monopolizar una información que es pública, seguirá siendo pública y el Estado la tendrá que manejar. Y resguardar el Estado, pues Claro, como un sí, organismos privados. efectivamente. Yo creo que, bueno, no sé si sobre ese tema tenemos algo más o ya no nos No, pidieron. no, sobre lo de INAI no. Es, bueno, sobre los organismos autónomos, pero del Tratado de Libre Comercio. Ah, Y te hicieron una pregunta, ¿qué bandera? Dicen los opositores que la desaparición de los organismos autónomos afectará al Tratado de Libre Comercio. no, ya eso lo han aclarado. Creo que Marcelo Ebrard habló de esto. El Tratado de Libre Comercio contiene algunas referencias a que existan agencias, así le llaman en los Estados Unidos, que de manera independiente, pero no autónoma, no separada de los poderes, independiente en el sentido de que personas de conocimientos técnicos estén al pendiente, por ejemplo, de la competencia en telecomunicaciones o de la competencia en general en materia comercial. Hay una comisión que se llama Comisión Federal de Comercio en los Estados Unidos. Ahora bien, fíjense ustedes, tienen el carácter de independiente porque son oficinas que operan con esa capacidad técnica propia. Pero ¿quién designa a sus integrantes? El presidente de los Claro. Estados Unidos, con aprobación del Senado. Entonces,
La independencia se garantiza por su trabajo, pero nadie podría decir que porque el presidente de los Estados Unidos nombra a los integrantes de estas comisiones están entregadas al gobierno, pero sí actúan dentro del gobierno y no como opositoras del gobierno. En ese sentido, no hay ninguna afectación. Se van a crear estas oficinas en el seno del gobierno de la República con independencia técnica y con eso se cumple con lo que dice Sí, el no, Tratado de no Libre hay Comercio. ninguna prohibición en el Tratado de Libre Comercio o alguna Para exigencia de nada. que tengan que existir estos organismos, ¿no? Así es, ¿no? Eso no. Y en el caso de la transparencia, menos, porque ellos no tienen alguna comisión específica. Hay las formas de pedir información, sí, al gobierno y de que se otorgue a los ciudadanos esta solicitud, pero no una organización autónoma específicamente destinada a esa finalidad. Así es que no pasa nada con el Tratado de Libre Sí, Comercio. es que quieren espantar con eso, ¿no? Exacto. Exacto, eso, pero bueno. A ver, aquí hay otra pregunta que te la hace Paula Figueroa. Te dice, doctor Andrade, una preguntita. Usted ya tiene cierta edad. Pues sí, tenemos. Cuéntenos, Tenemos. ¿usted nunca quiso entrar o empezó algún proceso para llegar a la Suprema Corte? Cuéntenos si lo hizo o si no, ¿por qué? Todo lo que nos platique será una enseñanza. Muchas gracias y me manda un saludo. Saludos, Paula. Muchas gracias por la pregunta. Todo lo que les platique quedará aquí entre nos, ¿eh? Porque son cosas que no he platicado mucho, pero miren, bueno, a ti te consta cómo yo buscaba ser Sí. magistrado. Había ya tenido la experiencia, larga experiencia legislativa. Estoy hablando de hace 20 años, el año 2004, cuando se Un iba a poco iniciar, antes, ¿no? poquitito Un antes poco quizá, antes, ¿no? sí. Estaba todavía Ya no sé, la campaña. 2022, En, 2020, por ahí. o sea, No, no, 2002 quizá. O sea, perdón, hace, sí, sí, 2002, sí. 2000, Sí, y probablemente cuando sí, estaba, 2002, todavía perdón, sí. venía el posible cambio de gobierno, Ujú, era diputado federal en ese ujú, momento. ujú. Y había pasado por las dos cámaras federales, por la administración pública en niveles altos, por la procuraduría de mi estado, por la subprocuraduría aquí en la capital, en fin, mi interés era ir a la Entrar al parte judicial, judicial, claro. me gustaba esa idea. Y empecé a buscarlo como se busca, es normal platicar con personas, mostrar que uno tiene un interés, eso es perfectamente válido. No lo logré, no lo logré, era el principio del gobierno del 2004 y bueno, dije, bueno, pues es más, tuve que dedicarme un tiempo al sector privado, Ujú. en áreas de comunicación y luego volví a la actividad política también con el propósito de llegar a ser magistrado. Pasó la etapa de diputado local y al final de esa etapa se abrió una oportunidad. Sí, es que no había habido vacantes, ¿no? Es que Exacto. también era ese uno de los temas, Sí, no que había. no es en el momento Sí. que uno quiere, tiene que haber una vacante y Y, pasaron y pues la 20 vacante años. fue, bueno, la verdad es que Sí, falleció sí, muy, muy triste un amigo un nuestro, amigo sí. nuestro, un amigo, pero bueno, entonces se abrió la vacante. Se abrió la oportunidad. Y cuando se dio esa oportunidad, me llamaron y en el Congreso se vio el asunto y pareció bien. Eh, yo no tenía directamente una experiencia judicial. Bueno, había sido secretario del Tribunal Universitario. Ujú, Ya en eso había una función judicial. Pero las procuradurías claro. de justicia están trabajando sobre cuestiones judiciales. Cuando fui subprocurador en el Distrito Federal, era subprocurador de control de procesos. Estaba a mi cargo la supervisión Todos los procesos penales, de sí, todos los procesos penales de la claro. capital. Sí, Entonces nadie podía decir que yo no supiera. El hecho de que no hubiera estado sentado en un juzgado no quiere decir que no supiera de administración de justicia. Y afortunadamente se dio esa y ocasión. también como abogado general, también te llevaste También como todos abogado los general, todos los temas litigiosos de y la UNAM, de la UNAM, claro. e incluso, fíjate, ahorita que me acordaste, el, había una función del abogado general que era toda proporción guardada, equivalente a decisiones supremas de un organismo judicial, aunque no lo era, Ah, sí, sí, ¿no? Que sí, era la interpretación sí. auténtica de la legislación universitaria.
qué quería decir un asunto, un precepto de la legislación universitaria, se le consultaba al abogado general, se le consulta todavía, esa es la función de la abogacía general, una de las funciones, explicar, interpretar la legislación de manera definitiva. Y esa interpretación es la que vale y es una especie de jurisprudencia interna de la universidad. Así es que bueno, y la verdad es que también reconozco cuando empezamos y también lo digo porque en las tardes me ayudaba viendo, Sí, Fernanda, ¿te acuerdas? sí, Estábamos viendo algunos problemas delicados de tipo judicial y para mí era muy importante contar con el juicio de mi esposa que me dijera cómo veía el tema y eso me ayudaba a tener una visión más clara del expediente. Y desde entonces, ahí debo confesar, me dio la idea de que al término de mi periodo, que sería más o menos el año que entra correspondería, sí, todavía deberías de seguir siendo magistrado. todavía debería Sí, seguir siendo sí. magistrado, pero Por una reforma constitucional se aplicó el retiro forzoso así es, y tú decidiste respetar la Constitución. así es, la constitución Y se pues se modificó modificó y a y ya acatar y la Constitución y ya decidimos no hacerla de tos, como dicen, sí, perdón lo coloquial, pero pues sí. era la manera de decir, Ni bueno, modo, ni ¿no? modo, Pues ni se modo. reformó la Constitución y Y yo lo que pensé hay que entonces, cumplirla. hay que cumplirla. Y lo que pensé fue, bueno, pues ya lo que hubiera sido una carrera de 10 años que se pudiera solidificar para buscar llegar a la Suprema Corte, en ese momento sentimos que pues se había perdido la oportunidad. Sí, Por eso que bueno, ahora que se abre la posibilidad, ¿no?, de ser sí, claro, electo. claro. De otra manera hubiera sido muy difícil, aunque la experiencia académica, los libros escritos, los trabajos realizados, de haber estado en la Dirección General de Profesiones, en fin, Sí. No, y eso, en el propio Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, porque claro, aunque no haya sido mucho tiempo, y pasaste por todo. Sí, fue muy divertido, la verdad. fue muy divertido. Bueno, Sí, recorrimos el sí, estado sí, sí. porque tampoco Sí, fue fácil. no fue La- fácil. De l- entrada no fue fácil, no, pero los medios judiciales sí, también tienen sus sí, sí. características Sí, te especiales. hicieron la novatada, Me ¿verdad? O hicieron sea, una, sí, me hicieron una novatada. sí. Me pusieron de visitador. O sea, como diciendo, no te vamos a dar una sala, Sí. vas a ser visitador. Y la visitaduría es pesada. Teníamos que ir, recorrer el A- estado. Fuimos a sí, literalmente a Coatzacoalcos, visitar los juzgados, a a Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, en Tuxpan también estuvimos, en en Veracruz, bueno, Veracruz. varios lugares. Y los de Jalapa también, que ahí correspondían, ¿te Pero acuerdas? Vimos. era también muy interesante porque eso te daba la oportunidad de conocer a los juzgados, conocer a los jueces. De Sí, otra forma estás solo en Jalapa, ¿no? claro. Entonces, pues Sí, era, fue muy enriquecedor. y además a veces Y además paseábamos, además paseábamos, que es precioso Veracruz, entonces, recorrimos todo Veracruz y conocer y gente, y come uno muy bien. eso, la Sí, pues sí, es que gastronomía, sí hay que verle lo bueno, ¿no? O pues sea, sí, si sí, se pensaba que iba a ser algo, pues como un poco de, no castigo, pero como una exacto, prueba, ¿no? De como decir, a una ver, prueba, exacto. pues sinceramente fue Sí. una muy buena experiencia. Y otro detalle también, te acordarás, había algunos aspectos de seguridad delicados, ¿no? Sí, En Coatzacoalcos, pues se le está revisando sí. algunos casos muy complejos y ver cómo iban los jueces, si lo estaban haciendo bien o no, y eso implicaba poder tocar intereses de la criminalidad delicados. Entonces había veces que sí, me decían, mire, terminen temprano, mejor para que acabando descanse, se puede llevar algún documento para revisar y seguir adelante, pero había que ir con cuidado. Pero tuvo su parte muy buena. Sí, muy buena. Tuvo Y luego te mandaron a la sala administrativa, a la no, es tribunal administrativa, lo que era, administrativo sí, ¿te acuerdas? Era en Tuxpan, en pero ay, Tuxpan. fue una experiencia muy bonita porque Tuxpan es precioso, se come muy Sí, bien,
Yo tengo amigos muy queridos en Tuxpan, entonces la verdad estábamos felices. Sí, Fue, si fue me muy querían, padre. si me querían poner otra prueba, Sí. me acabaron ayudando porque Y la pasamos todavía muy te bien. preguntan, ay, ¿y cómo te va en Tuxpan? Ay, pues súper bien. Pues muy bien. Sí, Y además el aprendizaje, porque ahí tenía claro. uno contacto Ay, gente directo muy con muchos linda asuntos. Sí, todos, sí, sí, que te apoyaban muchísimo. sí, fue muy grata experiencia. Aprendí muchísimo, tuve unas experiencias magníficas. Y luego Ya, por fin ya. por fin La- me la- asignaron ¿Cuál fue la primera sala que te fíjate que dieron? la primera sala fue la constitucional, ¿te acuerdas? Fue la No, primera sí me en lugar acuerdo. del magistrado que tenía algún Ah, problema un de problema de salud. salud, sí, 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 Y sí. entonces entré a la sala constitucional, pero interinamente, Ah, sí, cierto. mientras se Sí, reponía el sí. magistrado. Y luego la sala civil, Ah, que era era muy muy difícil. interesante la Sí, sala civil. los problemas Los familiares eran problemas los familiares más eran duros. muy Sí, difíciles. Y a veces las... más fuertes que los Sí, penales, de sí, verdad, sí, sí, eran, sí. Sí, sí. había cosas muy pesadas en las discusiones y los Son pleitos los problemas familiares. familiares, sí, muy, Son muy lo duros. más complicado. Y luego la sala La penal. sala penal. Ya la sala Esa sí penal, ya pues tenías mucha experiencia, ¿no? ya En cuestión esa, penal, sí. ahí emití bueno, fui ponente de algunas sentencias de veras que creo que pueden significar un modelo, por ejemplo, la de perspectiva de género, es una sentencia que la pienso publicar, claro, con el cuidado de los datos, aunque comentábamos, si las audiencias penales son Públicas, públicas, sí. ¿por qué hemos llegado al extremo de decir, táchenle, tápenle? Pues si fue pública la audiencia. Ese es otro problema del INAI y de la Exactamente. ley con un manejo que llega al absurdo. ¿Te acuerdas Sí. un día que nos pidieron que no pusiéramos la CURP, que se testara la CURP en uno de los informes que estábamos dando de profesiones? En profesiones, Y sí. yo les decía, oiga, la CURP viene en la credencial del lector. O sea, cada rato damos la credencial del lector para identificarnos. Ahí está la CURP. ¿Por qué se la tengo que testar? Pues se la tiene que testar. Bueno, se la testamos, que se tache. Y bueno, pues todo esto viene a cuento porque ya ni me acuerdo de qué estaba Ah, yo hablando. porque, ajá, no, que si en algún momento habías querido ser ministro, que si lo Ah, habías pues sí. intentado. Entonces, bueno, pues esa fue, Sí. Pero lo que es sí, la vida dio tal sí, vuelta sí, que cuando ya pensábamos que esa opción se había cerrado, ahora se abre con la claro. posibilidad de ser electo popularmente. Y ahí ya tengo la ventaja de haber pasado por el Tribunal Superior de Justicia, además de estas otras cuestiones que hemos platicado. Bien, pues no sé Bueno, qué más tenemos. tenemos otros dos y luego para las complacencias jurídicas. Ah, De, no, ya, estas son ya lo de los organismos autónomos ya. Entonces ahora sí ah, viene la, vamos a las sí, complacencias jurídicas. ¿Qué sí. tenemos hoy para las complacencias jurídicas? Pregunta Alex Alba. Bueno, muy amable, te desea suerte en tu postulación. Dice que sí son el mejor auditorio de la radio, perdóneme, el mejor auditorio de De YouTube. YouTube, claro. Claro que lo son. Y me quedé con la frase Nos aquella quedamos de tu la programa de radio, frase del programa perdón. de radio, ¿no? Muy Y bien. la pregunta es esta, te hace una petición, que si podrías tratar el tema del Tribunal de Disciplina Judicial que va a reemplazar al Consejo de la Judicatura. ¿Cómo no? Claro que sí. El Tribunal de Disciplina Judicial, de hecho, va a realizar la función que ya ha venido haciendo el Consejo de la Judicatura Federal. Nada más que el Consejo de la Judicatura Federal tiene todavía, bueno, le quedan en este proceso de transición dos funciones distintas. La administración del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte, que implica todo el trabajo administrativo, incluso designaciones, adscripciones de jueces, recursos El financieros, dinero, humanos, sí. el dinero, el manejo de Los, los eh, recursos los, financieros, los inmuebles, en fin, todo lo que es administrativo. Por otro lado, tenía la función que se denominaba de disciplina y vigilancia. De acuerdo a la Constitución, era un organismo dedicado a la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Ahora se divide. La administración va por un lado, en órgano administrativo, y la disciplina, que sigue siendo una función que ya existía en el Consejo de la Judicatura, se le asigna a este Tribunal de Disciplina Judicial.
es similar a lo que hay también en otros países. Se encarga de lo mismo que decíamos, vigilar el desarrollo de los trabajos de acuerdo a las normas que deben aplicarse. Y ahí, por cierto, tienen visitadores, lo que me tocó hacer algún tiempo, lo que explicábamos. ¿Qué hace un visitador? Ir a revisar cómo están los expedientes, no para meterse en el fondo, para decir si se resuelven de un modo u otro, no, para ver en cuánto tiempo se han desarrollado las audiencias. El rezago. El rezago, ver que no haya rezago, que por qué no se han sacado tantos asuntos que se podrían haber sacado, etcétera. Y recibir, también era interesantísimo, ponía uno un letrero en la puerta, decía, el visitador, el doctor Eduardo Andrade, va a estar en este lugar del día X al día tal, y va a conceder audiencias en tales a tales horas. Y el trabajo entonces no solo era de revisión de documentos, sino de oír a las personas, recibir a los litigantes, ver cómo son tratados, cómo van sus asuntos, e incluso quejas. Si había alguna queja, ahí era el momento de decir, oiga, vengo a decir que el juez, no sé, podía, yo les soy sincero, no me tocó un caso que dijeran que le estaba pidiendo dinero o algo así, pero sí situaciones de que había retardado mucho los asuntos, de que podía sentir que se estaba inclinando hacia la otra parte, lo cual hay que tomar siempre también. Claro, porque, exacto, es lógico. Con mucha reserva, ¿no? Sí. Cada quien va a decir, no, es que no. Sí, que es lo difícil de ser juez, ¿no? Exacto. Con alguien vas a quedar mal. Así es, así es. Y hay que asumirlo, ¿no? Y ahí ese trabajo es el que va a hacer el Tribunal de Disciplina Judicial respecto de magistrados y jueces, y tendrá también alguna participación en el conocimiento de actividades de los ministros y ministras, pero los ministros y ministras no pueden ser removidos de sus cargos salvo por la aplicación del título cuarto de la Constitución, a través ya fuera de un juicio político o de la iniciación de un procedimiento penal. No tiene facultades directas, ahí sí, el Tribunal de Disciplina, de imponer una sanción o de suspender o de suprimir del trabajo, de cesar a un ministro o ministra. Pero el resto de la estructura, y así ha sido también el trabajo del Consejo de la Judicatura, por cierto, un trabajo que no parece haber, perdón, un trabajo que parece no haber satisfecho a la comunidad, en cuanto a que no parecía bien dispuesto a realizar una serie de medidas disciplinarias que abarcan desde una amonestación, el hecho de que se suspenda temporalmente a un juzgador, puede haber sanciones económicas, puede haber destitución e incluso inhabilitación, que ya no puedan después volver a ser funcionarios del Poder Judicial o en general incluso del sector público. Pues esto es a lo que se va a dedicar el Tribunal de Disciplina Judicial. Sus tareas serán estar vigilando que los jueces, magistrados cumplan con las tareas, con los tiempos previstos para resolver los asuntos, con que se atienda debidamente a las personas. Y el tribunal, al igual que se asignaba al Consejo de la Judicatura, recibirá quejas, puede investigar quejas, incluso se aceptan de carácter anónimo, pero siempre y cuando haya pruebas sólidas que permitan iniciar una investigación. El tribunal hará esas investigaciones y la investigación luego será sustanciada, se dice en términos técnicos ya, para resolver si se va a sancionar o no a un determinado funcionario judicial. Eso es lo que va a hacer el Tribunal de Disciplina Judicial. No es ninguna inquisición, no es algo nuevo para perseguir juzgadores, no, es lo mismo que ya existía, pero que esperamos que funcione mucho mejor. Pues yo creo que ya eso es por hoy es todo. Muchísimas gracias, muchas gracias a mi esposa María Fernanda Sanza de Andrade, que está aquí al lado conmigo, trabajando duramente, pero con mucho gusto, sí, con mucho gusto sí, para atender estas emisiones de En Análisis. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Bye.